¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jara? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a empezar. A ver. Hola de Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Toledo? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Un milagro que Toledo esté en clase. Muy bien. ¿Qué tal? Ah, para el miércoles. ¿Qué pasó? ¿Qué hay el miércoles? Muy bien, excelente. Claro, claro que sí, Toledo. Muy bien. Ah, ya, muy bien, excelente. Listo, chicos, vamos a empezar. La última clase que nosotros hemos tenido, hola Leva, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vimos la segunda parte del caudillismo militar. Recuerden que tras el proceso de la independencia, la primera etapa que va a vivir nuestro país es el primer militarismo. ¿Mm? Ese periodo fue establecido de esta manera, con esta denominación, por el historiador Jorge Basadre. Ahora, rapidito dime, a la vez el primer militarismo se divide en dos etapas. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son? A ver, ¿cómo se llaman las etapas en las cuales se divide el primer militarismo? Caudillismo militar y prosperidad falaz, no se olvide. Nosotros ya hemos terminado de ver el caudillismo militar, hemos visto qué gobiernos, gobierno de José de la Mar, Agustín Gamarra, hemos visto el gobierno de José Luis Orbegoso, de Salaverry, hemos hablado también de la Confederación Peruano-Boliviana, hemos visto el segundo gobierno de Gamarra llamado la Restauración y por último vimos la anarquía militar. Toda esta gama de gobiernos y de periodos comprenden, ¿no?, una etapa grande llamado caudillismo militar, que a su vez forma parte de un periodo mucho más amplio llamado primer militarismo. Ahora nos tocaría ver la segunda parte del primer militarismo, que justamente comprende los gobiernos de la prosperidad falaz, ¿no? Bueno, el temario no es bastante suave el día de hoy porque en Prosperidad Falaz 1 vamos a hablar únicamente de las generalidades, que es importante, ¿cierto? No hay que descuidarlo, pero aquí vienen muchas preguntas de examen, y del primer gobierno de esta etapa, el gobierno de Castilla. Por cierto, en Castilla, o el gobierno de Castilla, es el gobierno más representativo de la prosperidad falaz. ¿Por qué, profe? Porque con este periodo, con este gobierno empieza este periodo, profe. Bueno, no solamente por eso, sino que Castilla tiene dos gobiernos dentro de la prosperidad falaz. Entonces, lo hace no solamente el gobierno más largo o el personaje que gobernó más tiempo durante la prosperidad falaz, sino también durante todo el siglo XIX. ¿Qué pasa si de repente en un examen nos preguntan qué presidente es el que gobernó más años nuestro país? Así, general, ¿qué marcamos? Ustedes están ya en quinto, chicos, así la mayoría creo. Así que vamos, ¿qué presidente es el que gobernó más tiempo nuestro país? Augusto B. Leguía. Sus 11 años de gobierno más sus 4 años de su primer gobierno son 15 años en total. El Leguía además se convierte en el presidente que gobernó más tiempo en el siglo XX. Pero si por ahí nos preguntan qué presidente gobernó más tiempo en el siglo XIX, la respuesta es Castilla. Y su gobierno coincide con el desarrollo de la prosperidad falaz. Muy bien. Entonces, para poder entender el gobierno de Castilla, primero vamos a conocer qué fue la prosperidad falaz. Ya habíamos estado mencionando incluso algo de la prosperidad falaz en nuestra última clase, recuerden. ¿Verdad? Muy bien, entonces, si tuviéramos que darle un concepto, ¿qué podríamos decir que fue la prosperidad falaz? Fue un periodo de nuestra historia republicana en el cual el Perú obtuvo grandes ingresos económicos producto de la comercialización de un recurso que era utilizado como un fertilizante natural. Pregunta, ¿cómo se llama ese recurso? ¿Qué nombre tenía ese recurso? Guano. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Claro, muy bien, el guano. Muy bien, Kevin. Muy bien, Ramos. Excelente, Figueroa, muy bien. Claro, el guano. El guano. Profe, una pregunta. Cualquier tipo de guano, eso también hay que señalar.
El guano es el nombre que se le da al excremento de animal utilizado como abono en la agricultura. Pero recuerden que estamos hablando aquí específicamente de qué guano. ¿El guano de qué animal? De aves, de las aves, chicos. Esas aves que habitan en el litoral y en las islas que están en nuestro mar. Ujú. Eh, y si hablamos de aves, ¿qué aves son las que producen mayor cantidad de guano en el caso del Perú? Son tres aves. El guanaco, no, el guanaco, no voy a decir quién dijo eso, pero el guanaco viene a ser un auquénido. Es un auquénido, estamos hablando de aves, de aves. Ya, muy bien, se le llama aves guaneras. La pregunta es, ¿qué aves son? ¿Cuáles son sus nombres? El piquero, ujú, el pelícano y el guanay. Este último es el primer productor de guano, no te olvides, el guanay. ¿Ya? Entonces el Perú va a recibir una gran cantidad de ingresos económicos producto de la venta de este excremento de aves que va a ser utilizado como abono natural en los países de Europa. Principalmente el principal comprador de guano va a ser el Estado inglés, los ingleses. Pero también vamos a vender guano nosotros ¿a dónde? A Australia. Vamos a vender guano a Estados Unidos. Estos son los tres países claves a donde vendemos guano. En primer lugar, el primer destino, el principal comprador de guano del Perú es Inglaterra, no te olvides. Ahí está. Claro, y eso tiene que ver con el contexto en el que vivían los ingleses. Eso ya lo deben haber visto de repente ustedes por el curso de Historia Universal. ¿Qué está pasando en ese tiempo en Inglaterra? ¿Qué está pasando? ¿Qué está viviendo Inglaterra? Está viviendo un proceso de grandes cambios tecnológicos, económicos, ¿no? Que van a convertir a Inglaterra en la potencia económica del mundo, la revolución industrial. Y previo, muy bien Flores, previo a la revolución industrial hay algo que se llama revolución agrícola o agraria. Esa revolución agraria que inició en el siglo XVII en Inglaterra termina generando no solamente el cambio de propiedad de las tierras, que eran propiedades de los campesinos y que pasaron a propiedad de la burguesía o de los hacendados, eso se llama sistema de campos, pasar del sistema de campos abiertos al sistema de campos cerrados, sino que también se va a utilizar para incrementar la producción agrícola inglesa el guano de aves. ¿Ya? Y la pregunta es, por eso se entiende que esta etapa para nosotros es una etapa de prosperidad, porque vamos a obtener muchos ingresos producto del comercio del guano. Pero la pregunta es, ¿por qué el nombre falaz? ¿Por qué Jorge Basadre, el personaje que aparece en el billete de 100 soles, denomina esta etapa falaz? ¿Por qué? ¿Por qué llamarle falaz? ¿Qué significa falaz? Primero vamos al significado. ¿Qué significa este término falaz? Vamos, chicos, vamos. ¿Qué significa falaz? Falaz significa auge. No, prosperidad significa auge. Falaz significa falso. Muy bien, claro, falso, ¿no? Así como le llamabas a tu amigo, ¿verdad? Ahí está, claro, falso. Pero fue una pregunta, ¿y por qué Basadre le llama prosperidad falsa a esta etapa? ¿Por qué? ¿Por qué el término falso? ¿Que acaso en verdad no obtuvimos ingresos económicos? Sí obtuvimos ingresos, sino que Basadre le denomina periodo de prosperidad falaz o prosperidad falsa porque es un periodo muy corto. Un periodo muy corto, miren, de 1845 a 1872 dura, hasta el 72. Profe, ¿y por qué en el título solo aparece hasta el 51? Porque eso es la prosperidad falaz 1. Vamos a ver la prosperidad falaz 2 y el fin de la prosperidad falaz después. Pero es un periodo muy corto, del 45 al 72, chicos. Basadre denomina por eso prosperidad falaz. Segundo motivo por el cual denomina falaz, porque creó una falsa expectativa en los peruanos de que íbamos a convertirnos en una potencia industrial, cuando en realidad los ingresos producto del comercio del guano no fueron invertidos en crear una industria nacional. Se invirtió en otras cosas, pero no en una industria nacional. Ese es el principal motivo por el cual le llama falso. El tercer motivo por el cual Basadre denomina a esta etapa prosperidad falsa o prosperidad falaz es porque únicamente sirvió para enriquecer a un pequeño grupo de peruanos.
A este pequeño grupo que se va a enriquecer producto de la venta del guano, Basadre le denomina como la plutocracia comercial del guano. La plutocracia del guano. Plutocracia significa el gobierno de gente adinerada, ¿verdad? Ellos son los que van a verse beneficiados, no el Estado, no la mayoría de peruanos, solamente un pequeño grupo que manejó el comercio del guano, la plutocracia. Por eso le llama Basadre falsa, por esos tres motivos. Periodo de poca duración, de corta duración, no generamos una industria nacional y enriqueció solo un pequeño grupo de peruanos. Esos son los tres motivos por el cual Basadre denomina prosperidad falaz. Muy bien, entonces ya hemos visto el concepto, ¿no? Ahí está, no se olviden de eso. Lo más interesante aquí es que los ingresos económicos no fueron invertidos en promover una industria nacional. Eso es lo que debe quedar en nuestra mente siempre. Muy bien, sigamos. Número dos, el contexto. Ya hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Cuál era el contexto que se terminaba desarrollando en ese tiempo? La primera revolución industrial, la revolución industrial inglesa. Claro, recuerden que ellos, antes de desarrollar su proceso industrial, recuerden que hubo una gran cantidad de migrantes que abandonaron el campo y que poblaron las ciudades. Abandonaron las ciudades, mejor dicho, el campo, y fueron a poblar las ciudades. Eso generó que una reducción en la cantidad de mano de obra agrícola en el campo. Esa escasa mano de obra agrícola en el campo generó nuevas necesidades para los ingleses. Profe, ¿qué necesidad? Si tienes menos campesinos, menos mano de obra agrícola, ¿cómo haces para incrementar la producción agrícola? Porque recuerden que en Inglaterra hubo una gran migración del campo a la ciudad. Eso hizo que la población en las ciudades se termine incrementando. Pero en el campo hubo una reducción. La pregunta es, ¿cómo aumentas la producción agrícola teniendo menos mano de obra campesina? A ver, dime. La respuesta es fácil, chicos. Con fertilizantes. Y el fertilizante utilizado en ese tiempo es el guano. Así es. Ahora, los ingleses inicialmente le compraban guano a Madagascar, que es una isla de África, una colonia de Francia, pero cuando el guano se termina agotando de Madagascar, entonces ahí es donde el Perú ve la oportunidad. El Perú ve la oportunidad de vender guano. Profe, o sea, el Estado peruano era bastante inteligente. No, chicos, el Estado peruano nunca ha sido, ¿no? Hábil para este tipo de aprovechar este tipo de momentos, ¿no? Nunca lo ha sido. En ese tiempo todo fue un golpe de suerte. Mejor dicho, el que fue hábil para darse cuenta de esto fue Francisco Quirós, recuerdo. ¿Se acuerdan de Francisco Quirós? Durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, lo hemos visto la semana pasada, Francisco Quirós, un empresario peruano, firmó un contrato de arrendamiento de alquiler de las islas de Chincha. Él se había dado cuenta de lo valioso que era el guano. Así que le alquiló esas islas de Chincha al Estado peruano y él se dedicó a vender guano y obtuvo una millonaria suma de ingresos. Cuando el Estado peruano se daba cuenta del valor que tenía este recurso, se da cuenta tarde, se anula el contrato Quirós. Crea un contrato únicamente para arrendar, alquilar islas, nada más. Y el Estado peruano trata de vender guano mediante un sistema llamado venta directa. Ese sistema de venta directa es el sistema de comercio de guano que prima durante la anarquía militar. Pero ¿qué pasa durante la anarquía militar? Inestabilidad política. Hay un montón de golpes de Estado en nuestro país. Los presidentes que llegaban al poder eran gobiernos bastante cortos, por lo tanto había una ineficacia en la administración del comercio del guano. También fue un desastre. Cuando llega Castilla al poder, después de destituir a Manuel Ignacio de Vivanco en la batalla del Carmen Alto, Castilla es el que recién va a organizar un buen sistema de comercio de guano para el Estado peruano. Por eso es que Castilla es el que da inicio a la prosperidad falaz. A pesar de que ya habían antes de Castilla intentos de comercializar el guano, el mejor sistema se inicia con Castilla. El sistema de las consignaciones. Eso lo vamos a ver en unos instantes. Pero ahora, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta es, si no se invirtió el dinero del guano en crear una industria nacional, la pregunta es, ¿en qué se invirtió?
Profe, en varias cosas. Bueno, ¿en qué se invirtió principalmente el dinero del guano? O sea, la mayor cantidad de dinero, ¿en qué se invirtió? Muy bien, Toledo. Muy bien. Buena tu respuesta. Muy bien. Después de haber faltado a clase. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Cruz. También. Cruz, da bien tu respuesta, pero no es en lo que se invierte principalmente. Cruz dijo pago de deuda. Deuda. Sí se pagó la deuda. Externa, interna. No completamente, eso es cierto, pero sí se pagó una gran cantidad de nuestra deuda externa e interna. ¿Pero en qué se gastó la mayor cantidad de dinero? Increíble. Obras públicas como líneas ferroviarias, no, Ramos, no. Una gran suma se invirtió en eso, sí, pero no la mayor cantidad. Por ahí Cruz nos dice equipar los ejércitos. Ya está mejorando, sí, se invirtió mucho en la parte militar, pero más que en armamento, Cruz, se invirtió en el número de funcionarios del ejército. O sea, en crear más puestos para oficiales y suboficiales del ejército. Y en el pago de salario a ellos se gastó. Así es. Pero no solamente eso se llama burocracia militar, pero en eso tampoco fue lo que más invirtió, sino en otro tipo de burocracia. Profe, en otro tipo de burocracia. De repente tú has estado atento a, a las elecciones presidenciales que han ocurrido hace poco. En esta segunda vuelta, ambos candidatos planteaban incrementar qué cosa? Ministerios, ¿verdad? Crear nuevos ministerios. En eso se invirtió en la época del Guan, en crear un ministerio. Ah, profe, entonces se crea un ministerio y se crea el cargo de un ministro y se le paga un sueldo a ese ministro. En eso se gastó. Sí, pero no solamente se crea un ministerio y se le paga se le paga el salario al ministro, sino que al crearse el ministerio, creas el cargo de ministro, el cargo de asesor del ministro, el cargo de asesor del ministro, el cargo de asesor, de asesor, de asesor del ministro y el cargo de asesor, de asesor, de asesor, de asesor del ministro. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué significa? Creas todo un aparato burocrático, una serie de funcionarios del Estado. Profe, ¿y eso no es bueno? Bueno sería si cumplieran con el objetivo que se termina estableciendo en la creación del ministerio. Pero cuando ese ministerio no cumple esos objetivos, eso simplemente es que es un derroche de dinero. ¿Me entiendes? Y en eso se terminó gastando más el dinero del WAN. Aquí tenemos una estadística hecha por un economista e historiador. Aquí tenemos una imagen, miren, sobre la hacienda de Chincha de esa etapa. Miren, y la pregunta que les hice es esto, ¿no? Estudios de historiadores y economistas señalan que el 29% del dinero del guano, miren, casi un 30% fue en expandir, en incrementar la burocracia civil. Pago de congresistas, ministros, asesores de gobierno, estamos hablando de esos funcionarios. En eso. En segundo lugar, ¿no? El porcentaje también más resaltante es en 24.5%, casi un cuarto del ingreso del guano. ¿No? ¿En qué, profe? En aumentar la burocracia militar. No solamente en crear armas, sino sobre todo en crear cargos de oficiales y suboficiales y pagarles obviamente un salario y bonificaciones también a ellos. Así es. Muchas veces de repente te has asombrado, ¿no? De cuánto gana un ministro o cuánto gana un congresista, ¿verdad? A ver, ¿cuánto gana un congresista en la actualidad? ¿Alguno de ustedes de repente lo sabe? Profe, lo he escuchado, pero me he olvidado. Pero es un salario muy alto y me parece que eh, no es muy merecido. Bueno, no es bien retribuido esto, profe, porque muchos congresistas, ¿no? Sobre todo los congresistas, profe, no cumplen su verdadera función. He visto varias veces que entran en escándalos, ¿no? Duermen, todo eso, ¿no? Claro, el salario es aproximadamente 18.000 soles mensuales. Y, profe, ¿dónde empezó a elevarse tanto el salario a estos funcionarios? Aquí en la prosperidad falaz. Eso significa incrementar o expandir la burocracia civil. No solamente el número de funcionarios, sino también aumentarles el salario. ¿No? Ahí está. Pero por ahí, ¿no? A tu presidente prometió bajarse el sueldo del presidente, ¿no? Vamos a ver si lo puede hacer, ¿no? Si lo cumple, ¿no? ¿Tú crees, no? Vamos a ver por aquí. Miren, en tercer lugar, ahí está, en lo que normalmente uno cree que se invirtió el dinero del guano en mayor cantidad. El 20%, o sea, en tercer lugar de posición,
fue en la construcción de obras públicas, sobre todo líneas ferroviarias. ¿Por qué la línea ferroviaria? Porque la línea ferroviaria, un país que tenía esto, era sinónimo de ¿qué? País desarrollado. ¿Sabes? ¿Puedes creer que el Perú fue el tercer país en el mundo en crear una línea ferroviaria? Los primeros fueron los ingleses, de Liverpool a Manchester. Después fue Estados Unidos, desde la costa hasta la ciudad de Nueva York. Y el tercer país del mundo fue el Perú, imagínate, de Callao a Lima. Fuimos pioneros en esto. Y en tiempo de Castilla se inició la construcción de la primera línea ferroviaria. En tiempo del presidente Balta, la expansión de líneas ferroviarias se va a incrementar a tal nivel que vamos a tener líneas ferroviarias no solamente de tipo longitudinales, o sea, que comunican las zonas del Perú de norte a sur, sino también transversales. Estas son las más sorprendentes, porque tratan de unir costa, sierra, y en algunos casos la ambición era llegar hasta la selva. ¿Cuál era el pretexto? ¿Cuál era la justificación de esto? Integrar el país. Pero las líneas ferroviarias no sirvieron para integrar el país, porque las líneas ferroviarias no fueron utilizadas principalmente para el traslado de pasajeros, o sea, de personas, sino para el traslado de ¿qué, chicos? Minerales, el traslado de minerales, ¿no? Y hasta el día de hoy funcionan para ese sentido. La mayoría de las líneas ferroviarias, excepto la que va de Tacna a Arica, ¿no? Y otras más pequeñas, por ejemplo, la que se dirige a Machu Picchu, trasladan pasajeros, pero la mayoría se encargan del traslado de minerales hasta la actualidad. Y bueno, un 11.5% del dinero fue invertido en el pago para los peruanos. ¿Qué significa esto, no? Para pagos a peruanos. ¿Qué significa esto, chicos? En otras palabras, ¿esto es deuda externa o deuda interna? A ver, ¿qué sería eso? ¿Deuda externa o deuda interna? Si dice pagos a peruanos, ¿qué significa eso? Que el Estado le va a pagar la deuda a aquellos peruanos que habían prestado dinero al Estado durante el proceso de la independencia. Deuda interna, obviamente, pero durante el proceso de la independencia, claro. Recuerden que en tiempos de Bolívar, Bolívar solicitó apoyo a muchos criollos y a veces el apoyo era conseguido por la fuerza, ¿no? O sea, le decían, oye, criollo, ¿me vas a apoyar con esclavos, con caballos, con dinero, ¿no? Con trigo, con azúcar, eh, en el proceso de la independencia, por las buenas o por las malas? O me apoyas o te quito tus productos. Y bueno, muchos criollos se vieron obligados a colaborar con el proceso de la independencia, pero eso generó una deuda del Estado a los peruanos que habían apoyado a la independencia. El Estado debería pagar esa deuda, claro. Miren, la independencia se había sellado en 1824. Estamos en 1845 y el Estado todavía no ha pagado las deudas. Profe, ¿por qué el Estado se demora tanto en pagar las deudas? Porque no tenía dinero. Recuerden que terminado el proceso de la independencia, el único sustento económico del Estado era el tributo indígena, que se llamaba en ese tiempo contribución indígena, y las aduanas. Entonces, cuando el Estado ve la millonaria suma de dinero que se obtiene producto de la venta del guano, el Estado recién va a empezar a pagar esa deuda interna. Pregunta, chicos, ¿actualmente hay deuda interna? A ver, ponte a pensar, a ver, ¿actualmente existe deuda interna? Profe, esta deuda del guano ya no creo que exista. La deuda del guano ya no, pero hay otra deuda interna que es muy importante, la deuda hecha por el gobierno de Velasco. Cuando tú escuchas Juan Velasco Alvarado, ¿qué se te viene a la mente? A ver, algo se te tiene que venir a la mente, ¿no? Juan Velasco Alvarado. Ya, un golpe de Estado, muy bien, gobierno militar, muy bien. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reforma más importante que hizo Velasco? La reforma agraria. Repartió tierras a los campesinos, a las comunidades campesinas. Pero la pregunta es, ¿de dónde obtuvo esas tierras? ¿Se las quitó a quién? A los hacendados.
Recuerda, se las quitó a los hacendados. Eso se llama expropiación, cuando el Estado le arrebata la propiedad a un particular. Pero eso se tiene que indemnizar, ¿verdad? Claro, el Estado debió indemnizar. O sea, yo te quito tu hacienda, pero te tengo que pagar una reparación. El Estado no le pagó. El Estado le dio bonos de deudas, los bonos soberanos. En economía te han enseñado los bonos soberanos. Los bonos soberanos son una manifestación de la deuda que tiene el Estado, ¿no? Una deuda interna que tiene el Estado. Así es. Bueno, tú te vas a la bolsa de valores, por ejemplo, de Lima, y ahí vas a encontrar, ¿no? Eh, si tú eres muy detallista, puedes buscar ahí cuánto vale un bono agrario. Esos son los bonos agrarios. Todavía no se ha pagado esa deuda, es una deuda interna. Así es. Felizmente la deuda de la época de la independencia ya se pagó. Sería el colmo, ¿no? El Perú en su bicentenario y todavía con una deuda de la época de la independencia, de 200 años. ¿Mm? Muy bien. Miren, el 8% del dinero del guano también fue destinado al pago a los extranjeros. Cuando yo te digo pago a extranjeros, estoy hablando de qué deuda? Deuda externa. La pregunta es, ¿a qué países se terminó pagando esta deuda? ¿Con qué países teníamos deuda, pues? Profe, los ingleses que nos habían apoyado en la independencia. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro país más? Con Chile. Sí, había una pequeña deuda que teníamos con Chile porque Chile había apoyado en la independencia. Ujú. ¿Con qué más? ¿Con Estados Unidos? No, con Estados Unidos no había deuda todavía, pero había deuda con España. ¿Cuándo había surgido esa deuda con España? A ver, expliquen. ¿Cuándo? ¿Cómo que teníamos deuda con España? A ver, eso ya lo hemos visto. Muy bien, Flores, excelente. Cuando se firma, cuando España reconoce oficialmente nuestra independencia, muy bien, García, en la capitulación de Ayacucho, firmado en 1824, el mismo día de la batalla de Ayacucho, España reconoce nuestra independencia, pero ahí se establece que el Perú tenía que pagarle una indemnización a España por daños y perjuicios. Imagínate. Esa es la deuda externa con España. Profe, eso es injusto. Claro, fue injusto, ¿no? Así es. Pero esa es la deuda externa. Ahora, eh, por ejemplo, Castilla era de las personas que decían, ¿no? Nosotros vamos a pagar la deuda externa a los ingleses, ¿no? A los chilenos, pero no vamos a pagar a España, pues no se merece. Si nosotros ganamos, ¿no? Y eso va a generar, obviamente, que a pesar de que haya dinero en el Estado, no se destine el pago de la deuda externa a España. Y eso va a molestar mucho a España. Y eso va a ser un pretexto para que España después, ¿no? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, inicie un conflicto contra nosotros, ¿no? Ese es el conflicto contra España, no se olvide. Muy bien. Y bueno, el 7% del dinero aduano también fue destinado a la supresión del tributo indígena. Profe, ¿qué significa esto de suprimir el tributo indígena? A ver, te explico un poquito acerca de esto. Eh, Miren la lógica. El tributo indígena era un impuesto que genera, como todos los impuestos y como todos los tributos en la actualidad, generan ingresos al Estado peruano. Pero ¿qué pasa si el Estado o si un gobierno elimina un tributo, como el tributo indígena? ¿Esto afecta o no al Estado? Ponte a pensar. Si se elimina, por ejemplo, no sé, el IGB, imagínate que actualmente se elimina el IGB, ¿afecta o no al Estado? ¿Sí o no? Y si dices sí, ¿por qué? A ver, ponte a pensar. Claro que sí, chicos, porque si se elimina un impuesto, un tributo, por ejemplo, en este caso, eh, el Estado va a dejar de recaudar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, profe, si se suprime el tributo indígena, porque eso lo hizo Castilla en su segundo gobierno, ¿qué es lo que hizo Castilla? Si, por ejemplo, el tributo indígena generaba una cantidad de ingresos al Estado de forma anual, Castilla dijo, ¿cómo reemplazo eso? Bueno, tengo dinero aquí del guano, así que no me preocupo. Así que utilizó
parte del dinero del guano para reemplazar los ingresos que normalmente el Estado recibía del tributo indígena. Ahí se destina un porcentaje también de esto. Ujú. Profe, pero aquí dice también para la libertad de los esclavos. Sí, Castilla en su segundo gobierno va a eliminar a los esclavos, pero ¿sabes? Va a eliminar el sistema de esclavitud bajo lo siguiente, bajo un pago por cada esclavo liberado. Un pago por cada esclavo liberado, sí. Es decir, Castilla va a decir, muy bien, voy a eliminar a los esclavos, pero tengo que pagarle al hacendado, dueño del esclavo, una suma de dinero para que ellos liberen al esclavo. Imagínate, prácticamente lo que hizo el Estado ahí es comprar la libertad del esclavo. En eso se gastó también una gran suma de dinero. Y es así como podemos ver que se reestructuró los gastos del Estado durante esta etapa de la prosperidad falaz. Ujú. Sería bonito haber visto de repente este 29% o este 20% en creación de empresas, ¿no? Grandes empresas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se dio así. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a hablar de los gobiernos. Justamente el día de hoy tenemos que hablar del primer gobierno de este tiempo, el gobierno de Ramón Castilla, que es justamente el gobierno con el cual se da inicio a la etapa de la prosperidad falaz. Ahí está. El primer gobierno de Castilla abarca del año 1845 hasta 1851. Primero hay que recordar cómo Castilla llega al poder. A ver, chicos, última clase, en la última parte vimos esto. A ver, a ver, a ver. Ujú. Dime, ¿cómo llegó Castilla al poder? Castilla llega al poder mediante un golpe de Estado. ¿A qué presidente destituye para poder llegar al gobierno? ¿Ve? ¿A qué presidente destituye? El presidente que es destituido es Vivanco, muy bien, Manuel Ignacio de Vivanco. A su gobierno se le llamaba el directorio. Es el último gobierno de la anarquía militar, no te olvides. Es el último gobierno de la anarquía militar. ¿Está? Muy bien, mira por aquí. Ahí está. Este es Castilla. Profe, ¿esa es Castilla? Sí. Es una de las pocas imágenes, ¿no?, que pude encontrar sobre Castilla en su primer gobierno. Comúnmente cuando hablamos de Castilla, no observamos la imagen de Castilla del segundo gobierno. Este es su primer gobierno, bastante joven, ¿verdad? Ahí está. Ujú. Bueno, recuerden que una vez que él da el golpe de Estado, él entrega el poder al Congreso, el Congreso convoca elecciones y Castilla logra triunfar en las elecciones y obtiene así la victoria electoral y asume la presidencia. O sea, mira, llegó al poder primero de facto, o sea, por golpe de Estado, luego le entrega el gobierno al Congreso, el Congreso termina convocando elecciones y él gana las elecciones. Llegó también al gobierno por vía electoral. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de tendencia tuvo el gobierno de Castilla? Fue de tendencia conservadora. Fue un conservador. A ver, dime otros dos presidentes que hayamos visto que tengan este mismo tipo de tendencia ideológica. A ver, que sean también conservadores. A ver, dime. Dos presidentes que también. Uh-huh. Lamar, no dice por ahí. No, no es Lamar. Lamar es un liberal, más bien. Muy bien, por ahí Quito. Claro, Agustín Gamarra es el más grande conservador de tu tiempo. Muy bien, ejemplo. Uno ya. Otro presidente conservador que hayamos tenido. Gutiérrez de la Fuente, por ejemplo, ¿no? Que fue un gobierno de la anarquía militar, ¿no? Felipe y Manuel Pardo, no. Felipe Pardo y Aliaga era un conservador, pero no llegó a la presidencia, ¿ya? Y Manuel Pardo y Lavalle llegó a la presidencia, pero eso es a futuro, es a futuro.
Ujú. Muy bien, sigamos. Ugarteche, pero Ugarteche llega al poder también a futuro, Farfán. Ahí, por ejemplo, podemos al Domingo Nieto, Gutiérrez de la Fuente, Francisco Vidal, por ejemplo. Estos son los presidentes que tuvimos antes de Castilla con la misma tendencia. Ujú. Y sabes, Castilla como conservador, entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar que el Congreso tenga más poder que el presidente o que el presidente tenga más poder que el Congreso, chicos. ¿Qué es lo que buscaba un conservador? A ver, ¿qué buscaba un conservador? Vamos. Muy bien, Flores, excelente. Estás atinando muy buenas respuestas. Excelente, Flores, muy bien. Claro, que el presidente tenga más poder que el Congreso. Esa es una característica de los conservadores. Acuérdate, conservador busca concentrar el poder en su persona, o sea, sobre el Congreso. Eso es lo que él quiere. ¿Eso cómo se llama? ¿Ejecutivo débil o ejecutivo fuerte? A ver, ¿cómo se le llama eso? Ejecutivo fuerte, pues. O también llamado legislativo débil, no te olvides. Eso es lo que va a buscar Castilla, entonces. Muy bien. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, ¿no? Que uno de los hechos más importantes del gobierno de Castilla fue la firma de este contrato, el contrato Gibbs. El contrato Gibbs fue un contrato firmado con una casa comercial inglesa. Los Gibbs son unos comerciantes, un grupo de empresarios ingleses, con el cual se va a firmar el siguiente contrato. El contrato que da inicio al sistema de las consignaciones extranjeras. Consignaciones extranjeras, este término, consignaciones, ¿qué significa? ¿Qué es un sistema de consignaciones extranjeras de guano? ¿En qué consiste eso? A ver, te explico. ¿De qué se va a encargar Gibbs? Gibbs se va a encargar de comercializar el guano. Perfecto. No le entiendo. ¿El guano de quién es? Del Estado peruano. El Estado que quiere vender el guano a Europa, vender el guano a Estados Unidos, a Australia. Y ahora, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que va a hacer Gibbs? Gibbs se va a encargar de comercializar el guano. Y cuando yo te digo comercializar el guano, ¿qué significa? Gibbs se va a encargar de traer embarcaciones, traer mano de obra a la ciudad de Chincha para poder primero, ¿qué cosa? Embolsar el guano. Una vez embolsados o llenados en costales, ¿qué van a hacer? Trasladar el guano al punto de destino. Puede ser Europa, por ejemplo. Pero previo a esto, ¿qué es lo que va a hacer Gibbs? Gibbs se va a encargar de buscar un comprador del guano y de fijar el precio del guano. Gibbs se encarga de todo. ¿Y el Estado peruano, profe, qué hace? Nada. Ese es el sistema de las consignaciones. El Estado es propietario del guano y el consignatario, Gibbs, ejemplo, es el que realiza todo el comercio del guano. Profe, supongo que Gibbs por comercializar el guano va a obtener un porcentaje, sí. El porcentaje de ganancias, de las ganancias netas, Gibbs obtenía el 20%. Cuando te digo ganancias netas significa descontando todos los gastos del transporte, ¿no? Y otros tipos de gastos que puedan surgir en el proceso del comercio del guano. Profe, 20% del total de dinero. Profe, ¿y cómo le fue a los Gibbs? Los Gibbs en 15 años, aproximadamente en los primeros 15 años que estuvieron aquí en el Perú, se convirtieron en una de las más grandes empresas inglesas del mundo, ¿no? En el mundo había muchas empresas inglesas, pero los Gibbs fueron una de las mayores. Se volvió una empresa muy grande. Los ingresos económicos convirtieron a la familia Gibbs en una familia pudiente, totalmente adinerada, solo con el 20%. Y la pregunta es, ¿y qué pasaba con el 80% del restante? ¿Quién se quedaba con ese 80%? El 80% de los restantes se lo quedaba el Estado peruano. Imagínate cuánto dinero ingresaba al Estado peruano. Profe, ¿se podía saber? No se podía saber. Ese era lo malo. Imagínate, ingresaba dinero, pero no se llevaba un registro de cuánto dinero llegaba cada año. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba crear un presupuesto nacional del Estado. Y eso es algo que de repente
que va a impulsar el gobierno de Castilla como algo necesario. Muy bien. Ahora, chicos, no se olviden que el contrato GIPS es el contrato con el que se inicia el sistema de las consignaciones. A ver, voy a poner una premisa y tú me vas a decir si es verdadero o falso lo que yo digo. GIPS va a ser el único que va a comercializar el guano en ese tiempo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Ya, Toledo. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Verdadero o falso, chicos? O sea, en pocas palabras, Gibbs va a tener el monopolio del comercio del guano, va a ser el único que va a comercializar guano en este tiempo. Muy bien, por ahí Kevin, excelente. ¿Qué dicen los demás? Opinen, opinen. Si te equivocas no hay ningún problema, vamos. Eso es falso, chicos, eso es falso. Así como Gibbs, hay otras casas comerciales que también van a comercializar el guano. Alier, por ejemplo, ¿no? Y otras más, varias casas comerciales. Van a haber como unas 12 en el Perú. Pero la primera casa comercial que va a manejar el dinero del comercio de guano va a ser Gibbs. Ahí está. Ujú. Entonces, aquí Gibbs no es la única, ¿no? Hay varias casas comerciales que se dedican a esto. Muy bien. Profe, una pregunta antes de que siga. ¿Por qué Castilla confió en extranjeros y por qué no le dio la oportunidad a los peruanos de manejar el comercio de guano? Y eso es interesante, ¿ah? ¿Por qué Castilla decide confiar en extranjeros y no utiliza a comerciantes peruanos que manejen ellos el comercio de guano? ¿Por qué no? Y esto Basadre también lo explica. Basadre explica que Castilla tuvo toda la intención de que sean los peruanos quienes manejen el comercio del guano, pero no por querer que, profe, ¿por qué? Porque era mejor que los peruanos manejen eso. Claro que era mejor. El problema es que no eligió peruanos porque ellos no tenían experiencia suficiente en el aspecto comercial. No tienen una mentalidad capitalista. Son una clase social atrasada, una clase social que vive en épocas feudales. Eso es lo que decía Basadre. ¿Qué significa eso de épocas feudales? Recuerdan que en el feudalismo, ¿cuál es la actividad económica más importante? En el feudalismo, chicos, historia universal, la agricultura. Por lo tanto, cuando Basadre dice son una clase atrasada, una clase que solo piensa como un grupo feudal, ¿qué significa? Que los peruanos de ese tiempo pensaban en haciendas, pensaban en producción agrícola, creían que esa era la base de la economía. Cuando ya en Europa, sobre todo en Inglaterra, los europeos se daban cuenta de que la base del desarrollo no era la agricultura, sino era el comercio. Así que por eso es que Castilla decidió confiar en extranjeros y no en peruanos, porque no había esa experiencia, no había ese grupo que tuviese no, ni siquiera las ganas o la iniciativa de desarrollar el comercio. Así es. Muy bien. Entonces, profe, ¿hay una ausencia de una burocracia peruana? Claro que sí, todavía no hay una burocracia peruana. Poco a poco se va formando un incipiente grupo dedicado al comercio del guano, poco a poco. Ya vamos a ir viendo eso en la siguiente clase, cómo van apareciendo un grupo de peruanos que van a manejar lentamente el comercio del guano. Y bueno, el gobierno de Castilla también terminó elaborando el primer presupuesto nacional de la República. Les había dicho que esto es importante, ¿no? Para poder saber cuántos ingresos y cuáles son los egresos que el Estado tiene en determinados periodos de tiempo. Claro, recuerden esto, el presupuesto nacional establecía la cantidad de ingresos económicos que tenía el Estado, así como también los gastos que tenía. Con esto se va, sobre todo va mejorando bastante las cuentas del Estado, que era necesario. Era un caos. Eh, no es por hablar mal, pero recuerden, ¿no? Los peruanos no nos caracterizamos por ser honestos. ¿Eso qué significa? En los primeros meses del gobierno del Guano, si no había un presupuesto, no había un registro de cuánto dinero ingrese, eso pudo no caer en manos de personas que optan por la corrupción y todo lo demás, ¿verdad? Eso se pudo prestar, claro, se pudo prestar para eso. Muy bien, sigamos avanzando.
También recuerden que durante el gobierno de Castilla se terminó promulgando el primer reglamento de instrucción pública. ¿Qué es esto? En el año de 1850 se crea este primer reglamento de instrucción pública que está ligado a cómo debería administrarse la educación en nuestro país. Ujú. Que es uno de los temas que también, recuerden, el nuevo gobierno ha tratado de tomar mucho énfasis, ¿verdad? De repente tú habrás escuchado, a modo al menos de comentario, ¿no? Que el presidente Castillo quiere establecer, ¿no? El ingreso gratuito a las universidades. De repente has escuchado eso. El tema de la educación es uno de los puntos muy importantes que un gobierno debe tomar. Y el primer presidente que se enfocó en el aspecto educativo en el Perú fue Castilla. Castilla decidió dividir la educación peruana por niveles, nivel primario, secundario y nivel superior. Así es. En el nivel superior encontramos los profesionales técnicos de institutos, los profesionales universitarios. Así es. Pero este es el primer gran paso para una gran política educativa que va a ir modificándose con el tiempo. Recuerden que en el Perú de ese tiempo los colegios eran muy escasos. Y eran escasos, ¿por qué? Porque el alumnado también era escaso. Había muy pocas personas que lograban, por ejemplo, llevar a cabo una educación completa a nivel secundario. Y eso de repente has escuchado incluso a tus abuelitos, ¿no? Antes con tu nivel, con haber culminado tu secundaria, ya tenías muchas oportunidades laborales, te decía seguro tu abuelito, tu abuelita. Pero hoy en día no, chicos. Hoy en día, profe, tengo que ser universitario, no solamente ser universitario, tener por ahí título y sobre todo la maestría. Pero en ese tiempo, chicos, ¿no? De todo el porcentaje de repente de población, ¿no? En el Perú, eh, un 4%, y eso era exagerando, llegaban al nivel superior de educación. ¿Por qué? Porque la educación era una educación elitista, era una educación que era sobre todo reservada a un pequeño grupo. Si tenías dinero o formabas parte de una familia acomodada, podías tener acceso a la educación. La mayoría de peruanos en ese tiempo son indígenas y estos en su mayoría, cerca de un 94% para este tiempo de la prosperidad falaz, no tienen acceso a la educación. Por lo tanto, son personas analfabetas. Esa es una característica, ¿no? Pero bueno, este es el primer paso, como les digo, para las grandes políticas de la reforma educativa que se van a establecer después. Bueno, Castilla también, entre uno de los objetivos era el de iniciar el pago de la deuda interna y el de la deuda externa. Hablando de la deuda interna, Castilla en ningún momento se negó a pagar la deuda interna. Más bien él decía, tenemos que promover el pago de la deuda interna. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué, chicos? ¿Por qué Castilla quería pagar la deuda interna? A ver, piensa un poquito. ¿Qué es lo que quería Castilla en verdad, ¿no? En realidad, ¿qué quería? Miren, Castilla decía, si le pago la deuda a esos peruanos, con ese dinero los peruanos, esos peruanos que reciban el pago de la deuda interna, pueden invertir en qué? En una industria. Pueden crear una industria nacional. Y esa fue la condición, ¿ah? Castilla fue a negociar con cada uno de los acreedores de la deuda. Le dijo, muy bien, eh, si el Estado les debe esa suma de dinero, yo se la voy a pagar, pero con la condición de que ustedes inviertan en una industria. Los peruanos decían, sí, sí, se comprometían, ¿ah? Con el gobierno, decía, sí. Al final, una vez que el Estado les terminaba pagando la deuda, ellos no formaban industrias. ¿Por qué, profe? Tenían miedo, tenían miedo. No tenían experiencia en los negocios, no tenían una mentalidad capitalista, una mentalidad burguesa, más bien tenían una mentalidad atrasada. Y muchas de estas personas que eran los acreedores de la deuda, eran los hijos o los nietos de aquellos hacendados que habían apoyado a Bolívar con costales de azúcar, caballos, dándole esclavos, ¿no? Y estas personas, una vez que recibían el dinero, invertían en lo que ellos siempre habían aprendido como forma de vida, la hacienda. Así que compraban más tierras, compraban más esclavos, ¿no? O invertían en comprar nuevas tierras, nuevas haciendas, pero no se invirtió en una industria nacional.
Se tuvo lo más difícil de repente, ¿no? El dinero, lo más difícil de obtener, pero faltó lo más importante, una mentalidad capitalista. Recuerden, eso es algo que también critica mucho José Carlos Mariátegui después en sus 7 ensayos, ¿no? Que esta fue una gran oportunidad para que el Perú se termine convirtiendo en un país líder de la economía. Lamentablemente no fue el momento adecuado, no teníamos, ¿no? Una clase que pensase de forma capitalista en nuestro país. Así es. Y bueno, déjame decirte que sí se crearon algunas empresas, ¿ah? No hay que decir que no se crearon. Se creó una fábrica de jabones, una fábrica de estampillas y una fábrica de clavos. Imagina, esas son las 3 fábricas que aparecieron en tiempo de Castilla. Eh, bueno, tú debes saber que estas industrias, ese tipo de industria, es la industria ligera o la industria de consumo. Con ese tipo de industrias en el Perú hay un montón. Y eso no convierte a un país en un país industrial. Profe, entonces, la gran industria o la industria pesada, petroquímica, metalúrgica, ¿no? Ese tipo de industrias son las que convierten a un país en un país industrial. Lamentablemente en el Perú eso no existió en ese tiempo y bueno, en la actualidad es también bastante escaso. Y si existe, es más que nada inversión extranjera, más no inversión nacional. Bueno, entonces ese fue el problema con la consolidación de la deuda interna. Castilla inició el pago de la deuda interna, pero este dinero no fue invertido por los peruanos en crear una industria nacional. Ese fue el problema. Y si hablamos del pago de la deuda externa, se pagó la deuda externa a quién, ¿no? La deuda externa que se había contraído, ¿no? Una pequeña deuda que se había contraído unos años antes, en tiempos de la Confederación Peruano-Boliviana con Estados Unidos, eh, la deuda de la independencia, la más importante, ¿no? La que surgió en la independencia, la deuda con los ingleses y la deuda con los chilenos, que también es la deuda de la independencia. Porque Chile también nos apoya, recuerden, en el proceso de la independencia. Pero la pregunta es, ¿y España? A España no. Castilla no va a pagar ninguna cuota de la deuda externa a España. ¿Por qué, profe? Porque para Castilla era injusto el que España o que el Perú tenga que pagarle una indemnización a España. Cuando nosotros fuimos quienes logramos la victoria en la guerra de independencia. Debe ser más bien, debe ser más bien España quien nos debió pagar una indemnización y no nosotros a ellos. Imagínate. Esa es la política que tiene, por ejemplo, ¿no? Castillo, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta así, chicos. Pero recuerden que eso va a traer problemas. Como les dije, eso va a ser un pretexto tomado por España para después iniciar un conflicto con nosotros. Uno de sus pretextos fue, bueno, el Perú no paga la deuda, entonces, bueno, fue con la fuerza presionada, ¿no? Muy bien, sigamos. Castilla también impulsa durante su primer gobierno la llamada Pax Castillista o la llamada también Pax Andina. Este término con X, Pax, significa pacificación, chicos. Es un término en latín que significa pacificación. Profe, no entiendo, ¿cómo que pacificación? Lo que pasa, chicos, es que Castilla durante este tiempo va a tratar de llevar a cabo políticas que le permitan poner fin a los enfrentamientos que se daban entre liberales y conservadores. Enfrentamientos entre liberales y conservadores, sí. Recuerden esto, recuerden este tipo o esta característica que es importante. Él terminó entregando beneficios a ambos grupos. Él terminó entregando beneficios tanto a los liberales como también a los conservadores. Profe, ¿cómo que entregó beneficios a liberales y a conservadores? Entregó cargos de gobierno a liberales, a conservadores, repartió entonces el dinero del guano a ambos grupos. Así se evitó más luchas por un largo tiempo. Recuerden que el Perú, antes de Castilla, se vio en la anarquía militar, una etapa de constantes golpes de Estado, ¿no? De muchas sublevaciones contra los gobiernos de turno. Entonces Castilla trata de calmar todo esto mediante la llamada Pax Castillista, ¿no? Bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que durante este tiempo Castilla también establece la ley de inmigración.
Una ley a través del cual el Estado peruano permitía la inmigración asiática y la inmigración europea. Y en tiempos de Castilla van a llegar fuertes oleadas migratorias, sobre todo procedentes de Asia. Procedentes de Asia, sí. Durante este tiempo se va a dar la llegada de los chinos culís. Los chinos culís. Este grupo de chinos, este sector de chinos culís, fueron traídos bajo un sistema, el sistema del enganche. Vamos a explicar qué es lo que pasaba en el Perú. Recuerden que la mano de obra esclava en el Perú para este tiempo es bastante escasa. ¿Por qué escasa? Recuerda, eh, muchos esclavos, que se habían mantenido todavía tras el proceso de la independencia, porque, por ejemplo, ¿no? Fuiste, no sé, fuiste de la generación de esclavos que nació antes del proceso de la independencia, antes de la proclamación, nacías esclavo. Pero también recuerda que muchos hijos de esclavos, como lo había decretado San Martín, a través de la ley de vientres, muchos hijos de esclavos que nacían después del 28 de julio de 1821, no podían salir de las haciendas hasta que cumpliesen la mayoría de edad. La mayoría de edad, chicos, era 21 años. Entonces, para que un hijo de esclavo eh, sea en verdad libre, sea considerado totalmente libre, tenía que cumplir la mayoría de edad. La mayoría de edad era 21 años. Miren, vamos a imaginar, la primera generación de esclavos nace en 1821, después del 28 de julio. 21 años después sería 1842. Y estamos en el 45, 46, hasta el 51. O sea que para este tiempo hay muchos esclavos que ya han obtenido la libertad totalmente. Eso va a generar un problema. ¿Cuál es el problema? Falta mano de obra. ¿Dónde? En las haciendas. Los hacendados peruanos entonces van a tratar de buscar mano de obra barata. Y esa mano de obra barata la van a encontrar ¿dónde? En Asia. ¿Qué estaba pasando en China en ese tiempo? En China, los ingleses, un grupo de comerciantes ingleses, querían vender, querían vender opio en los puertos chinos. Y bueno, el gobierno chino se da cuenta del daño que generaba el opio a la población y decide bloquear el tráfico de opio en sus puertos. Eso molesta a los comerciantes chinos, quienes piden apoyo al gobierno inglés, alegando que los chinos habían destruido sus embarcaciones, habían arrojado sus productos al mar. En ningún momento los comerciantes dijeron, oye, estábamos vendiendo opio a China y nos prohibieron la venta del opio. Le engañaron al propio Estado inglés y los ingleses decidieron contribuir y apoyar a los comerciantes, dando inicio a un gran conflicto entre China e Inglaterra. ¿Cómo se llama ese conflicto, chicos? ¿Qué nombre tiene ese conflicto? A ver, dime. La guerra del opio. Son dos guerras del opio. Muy bien, García, muy bien, Cruz. Son dos. La primera es la más importante, ¿no? La primera guerra del opio que termina con el Tratado de Nankín. ¿Mm? Profe, ¿y eso qué tiene que ver con el Perú? En ese contexto, un contexto de conflicto, un contexto de conflicto, recuerden que los chinos van a tratar de buscar, van a tratar de buscar salir de China y obtener una mejor calidad de vida. Y en ese contexto es donde los representantes de los hacendados peruanos llegan a China y les terminan ofreciendo a los chinos trabajar, trabajar en cultivos de caña de azúcar. Los chinos emocionados van a verse interesados en esta forma de trabajo. Profe, pero no había un problema, ¿no? Porque de China al Perú es un viaje bastante largo. Inicialmente los chinos se desanimaban por esto, por la distancia. ¿Por qué? Porque no solamente era la distancia y el tiempo del viaje, sino también el costo. ¿Cómo costeaban un viaje tan caro? El truco de este sistema del enganche consistía en lo siguiente. El representante del hacendado peruano le decía al chino, una vez que tú firmes el contrato, inmediatamente te conviertes en trabajador de mi patrón, el hacendado peruano.
Y yo como su empleado puedo ofrecerte a ti un adelanto en nombre de mi patrón de hasta 3 meses de trabajo. Te puedo adelantar 3 sueldos. El chino emocionado, pues si me van a adelantar 3 sueldos, bueno, fácil, por eso con eso puedo costear el pasaje, por eso puedo dejar incluso dinero a mi familia, ¿no? Mientras yo sigo enviando después más dinero. Una vez que firmaba el contrato, emocionado, el chino quedaba enganchado. El enganche consiste en una explotación laboral basado en qué? En deudas. Claro, el chino le debe 3 meses de sueldo al patrón. Pero eso es fácil, trabajando en unos meses se les paga, ¿no? Normalmente sí, pero vamos a ver qué pasa con el chino aquí en el Perú. Cuando el chino llegaba al Perú, imagínate que el chino llegaba a la hacienda del Talambo, ubicado en Lambayeque. El chino no empezaba ni siquiera a trabajar y el hacendado le decía, muy bien, chino, ¿cómo te llamas? Funli, muy bien, excelente, Funli. Mañana empieza su trabajo, 6 de la mañana. Vas a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la noche, 12 horas. Desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, tipo salserín, de sol a sol. El chino le dice, sí, patrón, pero me está dando hambre. ¿A qué hora sirven la cena aquí? ¿Sirven la cena? En ninguna parte del contrato dice que yo te voy a dar ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. Tu esposa tiene que venir todos los días, trayéndote tu almuerzo, ¿no? Tu cena, o tú después de trabajar vas a cenar a tu casa, ¿no? Patrón, casa, pero mi esposa está en China y mi casa también está en China. Patrón, no tengo a nadie aquí. Yo pensé que ustedes me iban a dar un lugar donde vivir. Bueno, recuerden que el hacendado le dice, está bien, mi hacienda es grande, no puedo de repente crear un área para que tú puedas descansar, pero eso sí, esto está fuera del contrato, así que tú me vas a tener que pagar una suma mensual por el alquiler de ese espacio, un cuartito donde vas a vivir, y también vas a tener que pagar, si quieres comida, cocinera puede traernos desayuno, almuerzo y cena para ti, una ración más de comida, pero eso está fuera del contrato, vas a terminar pagando a fin de mes, ¿te das cuenta? Ahí está la trampa. El chino no solamente tenía los 3 meses de deuda de su sueldo adelantado, sino que además tenía que pagarle la comida y el alojamiento. Eso generaba que la deuda que el chino tenía con el patrón, cada vez en vez de reducirse, se iba incrementando. Era una serie de mecanismos de trampa. Y cuando cumplía su tiempo de trabajo, imagínate que el chino había venido a trabajar 2 años aquí en el Perú, vencía el contrato y el chino seguía con las deudas, entonces el patrón le pagaba, pero no le pagaba ya con sueldo, le iba pagando con productos. Como ya el contrato había vencido, el hacendado le dice, bueno, te voy a pagar cada mes con un costal de azúcar. Pues. Un costal de azúcar es tu pago mensual. Y le pagaba con azúcar. Y después decía al chino, págame lo que me debes. ¿Y el chino qué iba a hacer con el costal de azúcar? Tenía que venderlo. ¿A quién iba a vender si no podía salir de la hacienda? Al mismo patrón. Por ejemplo, el patrón le pagaba un sueldo de, digamos, ¿no? De 500 soles con un costal de azúcar. Y cuando el chino quería vender el azúcar al patrón, el patrón le compraba a 100 soles. ¿Para que me entiendas? Era un sistema, un mecanismo, unas artimañas totales a través del cual el chino se quedaba a trabajar mucho tiempo en las haciendas. Y como ya había vencido su contrato de trabajo, trabajaba con grilletes, encadenado, como si fuera esclavo. Por eso es una pseudo esclavitud. A pesar que había un contrato de por medio con el cual se inicia esto, el sistema de explotación es muy parecido a la esclavitud. Miren por aquí la imagen de este chino culí, donde puedes ver, ¿no? Sus piernas están totalmente atadas con sogas, ¿no? En este tiempo. Así es. Entonces, este es el sistema del enganche, chicos. ¿En qué se basa? En endeudar al trabajador para que así labore mucho más tiempo en la hacienda, en este caso, ¿no? Así es. Profe, los chinos no se rebelaron frente a ese abuso, eran sumisos. No, 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 no. En el segundo gobierno de Castilla se dio la rebelión de chinos culíes más grande, la llamada rebelión de Pativilca, la rebelión de los rostros pintados. Chinos cansados de esta explotación que hicieron, agarraron pintura roja y se comenzaron a pintar la cara y comenzaron a quemar haciendas, a sublevarse al final, y la represión contra ellos también fue violenta, hay que decir, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya más adelante veremos qué pasa con estos chinos culís, ¿no?
en el Perú. Más adelante vamos a volver a tocar esto. Muy bien, sigamos avanzando. También recuerden que en ese tiempo se impulsó el establecimiento del primer Congreso americano. Este primer Congreso americano fue un proyecto de Bolívar, un proyecto de Castilla imitando la política de Bolívar. La idea era unir o integrar a diversos países de América en un solo bloque, para evitar así la dominación de los Estados Unidos o la dominación europea hacia los países americanos. Hubieron varias reuniones que Castilla terminó impulsando sobre todo, y hubieron varios países que asistieron a esas reuniones. Nicaragua, representantes de México, representantes de Santo Domingo, por ejemplo, llegaron aquí. Al final el proyecto fracasó por la falta de países miembros para poder organizar esto, pero fue un intento de Castilla de lograr una integración económica entre los países americanos. Otro hecho que, por ejemplo, destaca del primer gobierno de Castilla fue el desarrollo del tercer debate doctrinario durante este tiempo. Pues el tercer debate doctrinario, sí. A ver, recuerden los debates doctrinarios, son tres. Este es el tercero. ¿Cuál fue el primer debate doctrinario? ¿Se acuerdan? Que se debatió durante la independencia, cuando todavía no se había sellado la independencia. Cuando todavía no se terminó sellando la independencia, hubo un primer debate. No sé si ustedes se acuerdan. A ver, muy bien, García, el tipo de gobierno, claro que sí. Se debatió el tipo de gobierno. Por un lado, recuerden, por un lado, se encontraba, por un lado, por ejemplo, se encontraba durante el primer Congreso Constituyente, apareció la figura de este debate, ¿verdad? Por un lado estaba la posición de ser una monarquía y por otro lado estaba la posición de ser una república. ¿Te acuerdas quién había sido el defensor de la idea de la monarquía constitucional? Esa idea había sido un proyecto de San Martín, pero ¿quién la defendió en el primer debate doctrinario? Su amigo y ministro de Guerra y Marina, Bernardo de Monteagudo. ¿Y quién fue el defensor de las ideas o quién fue el defensor de estas ideas republicanas en ese primer debate? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién defendió las ideas republicanas en ese debate? Un personaje al cual se le llamó el solitario de Sayán. A ver, ¿de quién estamos hablando? José Faustino Sánchez Carrión. Ese fue el primer debate. El segundo debate, ¿cuándo se dio? El segundo debate, chicos, se dio tras el proceso de la independencia, a inicios del primer militarismo. ¿En qué consistió ese segundo debate? ¿Se acuerdan? A ver, vamos, vamos. Si en el primer debate, chicos, se terminó estableciendo el tipo de gobierno, en el segundo debate, donde ya éramos una república, ¿qué es lo que debería debatirse? Si deberíamos ser una república liberal o una república conservadora. ¿Se acuerdan eso, no? Si deberíamos ser una república de tipo liberal o conservador. Ese fue el segundo debate. En este tercer debate que se da en tiempo de Castilla, lo que se va a debatir es sobre todo sobre el voto a los analfabetos. Recuerden que la mayoría de analfabetos en el Perú en ese tiempo eran indígenas. Entonces, en pocas palabras, el debate era, ¿los analfabetos deben votar o no deben votar? Ese era el debate. Y aquí aparecieron dos posturas nuevamente. Apareció, apareció por un lado la posición de los liberales, ¿no? Y por otro lado la posición de los conservadores. Los liberales, que tenían como representantes a Benito Lazo y también a los hermanos Gálvez. Tú has escuchado de repente de José Gálvez, héroe, ¿no? ¿Qué decían los liberales? Los liberales aquí planteaban la idea de la soberanía popular. ¿Qué significa esto, profesor? Todos, todos en el Perú deben nacer con una igualdad de derechos. Por lo tanto, todos los ciudadanos peruanos tienen la capacidad de votar para elegir a sus representantes, pero también todos deben tener la misma capacidad de
convertirse en candidatos y ser elegidos como representantes. Esa es la posición de los liberales, ¿no? En pocas palabras, los liberales decían, no importa si tú sepas leer, escribir o no, si tú eres peruano, ¿no? Y has obtenido mayoría de edad, debes tener derecho al sufragio. Eso es lo que planteaban los liberales. Hay que recordar que también ellos se reunían, ¿no? La sede donde se terminaba impulsando sus ideas era el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, un colegio que había sido creado en tiempos del segundo gobierno de Agustín Gamarra, no te olvides. Ahí está. Esa es la posición de los liberales. Ahora, ¿cuál es la posición de los conservadores en ese tiempo? Los conservadores, que tenían como representante principal a Bartolomé Herrera, y también a Mariano Ignacio de Vivanco, los dos señalaban desde la sede del Colegio San Carlos, el antiguo Colegio San Carlos que se había creado en tiempos de las reformas borbónicas del siglo XVIII, esa fue la sede donde ellos terminaban defendiendo sus ideas. ¿Cuál era su idea? Providencialismo autoritario. ¿Qué es eso, profe? El providencialismo autoritario señalaba que Dios le da la capacidad de poder gobernar y poder participar en el gobierno a un pequeño grupo. Y esto iba ligado a la idea de la soberanía de la inteligencia. Esta es la más importante. Lo que decían los conservadores decían lo siguiente: no todos nacen con la misma capacidad de poder tener los mismos derechos. Hay algunos que saben leer y escribir y otros no. Solo deben votar quienes sepan leer y escribir, los letrados. Aquellos que no cuenten con esta capacidad no deben ejercer el derecho al voto. Nos damos cuenta entonces, que los conservadores estaban generando una posición excluyente en este debate. Claro que sí, excluían a una gran mayoría de peruanos. En pocas palabras, ellos dijeron, solo votan los inteligentes, solo votan los que sepan leer y escribir. Por lo tanto, no deben votar los indios por su ignorancia. Y así lo dijeron, ¿ah? Así, con esas mismas palabras. Los indios no votan por ser ignorantes. Profe, una pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estas dos posturas terminó venciendo en el debate? Al final triunfó la posición de los liberales. Profe, eso significa que como ganan los liberales, se le permite al indígena votar, al indígena analfabeto, profe. No, no es que se permita que el indígena analfabeto vote, chicos. Recuerden que el voto para los analfabetos era algo que ellos tenían desde la independencia. El indígena siempre había votado. No importaba si sabía leer o no, si sabía escribir o no. El indígena siempre votaba. Profe, entonces, ¿para qué fue el debate? El debate fue impulsado por los conservadores para poder quitarle el derecho al voto al indígena. ¿Me entiendes? Claro, para eso se creó unos mecanismos, ¿no? Unos mecanismos para tratar de desprestigiar a la población indígena y quitarles este derecho. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces, chicos, tú cuando ves el tema de derechos humanos, de repente en cívica, has escuchado que los derechos, por ejemplo, no pueden ser arrebatados a una persona, pero aquí se impulsó mecanismos para tratar de quitarle ese derecho a la mayoría de peruanos en ese tiempo, a la mayoría de indígenas. Bueno, felizmente la posición de los liberales fue la que triunfó y no se le terminó quitando ese derecho al sector indígena, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos que ver también las obras del gobierno de Castilla. Hay algunas obras que se terminaron impulsando. Por ejemplo, en tiempo de Castilla, la tecnología de transporte de la primera revolución industrial también va a ser adquirido por el Perú. Aquí, por ejemplo, el Perú va a comprar el primer barco a vapor, al cual vamos a llamar RIMAC. Profe, es un barco de transporte, turismo, comercial o militar. Es un barco militar. Por cierto, justamente fuimos el primer país de América del Sur
en adquirir un barco de guerra. Imagínate, el primer país de Sudamérica en tener un barco militar a vapor. Profe, ¿y quién nos vendió eso? Nos lo vende Estados Unidos. Así es. Es un barco de segunda mano. Profe, ¿de segunda? Sí, de segunda. Eh, y bueno, por otro lado, también debemos tomar en cuenta que ese fue el primer paso para la gran política militar que Castilla llevó a cabo. Castilla durante su primer gobierno va a impulsar una fuerte política militar, muchachos. A esa política armamentista de Castilla se le va a conocer así: la política del 2 por 1. Profe, 2 por 1, eso es no es una oferta de Plaza Vea. Bueno, no. Recuerden, el 2 por 1 significa lo siguiente: si Chile compraba 10 embarcaciones, el Perú debería comprar el doble. Si Chile compraba, por ejemplo, 40 cañones, el Perú debería comprar el doble, 80. ¿Me entiendes? Armarnos frente, armarnos mucho más que Chile. Si Chile empieza a generar un proyecto armamentista, el Perú debe armarse el doble. ¿Por qué Castilla tenía esa visión? Castilla tenía la visión de que Chile en cualquier momento podía arrebatarnos territorios. Y eso no estaba muy ajeno a esto. Recuerden que Chile había sido un enemigo de la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Y Chile tiene un proyecto, no sé si se han olvidado. El ministro peruano Diego Portales había impulsado la doctrina Portales. En esa doctrina se establecía el proyecto chileno de expandirse. Por eso es que Castilla va a impulsar esto. Profe, ¿y al final va a funcionar? Bueno, sí, porque nos convertimos, al final del gobierno de Castilla, éramos nosotros considerados como el tercer país o la tercera potencia militar de Sudamérica, superados por Brasil y por Chile. Pero nosotros superábamos por mucho a lo que era Colombia, a lo que era Ecuador y a lo que era Bolivia. Incluso superábamos en poder militar a Argentina, imagínense. Ahí hay un elevado presupuesto militar en la compra de armas. Pero bueno, las cosas van a ir cambiando tiempo después, lo vamos a ver, vamos a darnos cuenta después. Y eso también, muchos de ustedes dirán, profe, pero si en tiempo de Castilla se invierte en armamentos y todo esto, ¿por qué después cuando empieza la guerra con Chile estamos tan debilitados? Lo que pasa es que es un proceso bastante largo y hay gobiernos, los últimos gobiernos del primer militarismo van a reducir más bien el presupuesto militar y sobre todo los primeros presidentes civiles. Eso obviamente va a afectar, ¿no? A nosotros. Pero los barcos que se van a comprar aquí, por ejemplo, hay dos barcos que le compramos a Estados Unidos, dos barcos gemelos, dos monitores, a los cuales bautizamos nosotros con el nombre de Manco Cápac y Atahualpa. Esos barcos que se compraron aquí, chicos, nos mostraba a nosotros como una potencia militar en ese tiempo. Y esos barquitos vamos a seguir usando hasta la guerra con Chile. Ya vamos a ver ya qué uso le vamos a dar a estos barcos de ese tiempo. Y bueno, también se construye la primera línea ferroviaria en el tramo, ya les había dicho, ¿no? Lima-Callao. Así es. La idea era comunicar el centro de la capital con el puerto del Callao. Así es. La idea era facilitar sobre todo el traslado de mercancías que desembarcaban en el Callao hacia el centro de nuestra capital. ¿Mm? ¿Y sabes quiénes trabajaron en la construcción de esta línea ferroviaria? Los chinos culís. Estos chinos culís eran explotados, ¿no? No solamente en las haciendas, sino que como vieron que eran muy buenos como mano de obra, los utilizaron en otros tipos de labores. Incluso muchos de ellos trabajaron cargando y embolsando guano, imagínate, en la hacienda de Chincha. Así es. Muy bien. Entonces, hasta aquí, chicos, nos quedamos en esta parte de la clase. Vamos ahora a trabajar el material. Tenemos un material, ¿no? De preguntas, ¿no va? Así que vamos a trabajar eso. ¿Está? Muy bien. A ver, empecemos por aquí.
Ya, muy bien. A ver, vamos con la pregunta número uno. Dice, fue un periodo caracterizado por la relativa estabilidad política tras los convulsionados años que le surgieron a la independencia. Los enormes ingresos obtenidos por el Estado permitieron la expansión de la burocracia, la modernización de Lima, la eliminación del tributo y la esclavitud, así como el surgimiento de la plutocracia limeña. No obstante, la corrupción, el incremento desmedido de la deuda pública y las malas inversiones terminaron en un desastre económico en la segunda mitad del siglo XIX. El periodo en mención es, a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí, chicos? Está difícil, ¿verdad? Muy bien, Flores, muy bien, Leva. Ujú. Muy bien, Astupillo, muy bien. Estamos hablando de, claro, ¿no? La prosperidad falaz, pues, ¿no? Muy bien, ahí está. Muy bien, pregunta número dos, dice. A ver, prosperidad falaz fue un término con el que el historiador Jorge Basadre bautizó a la era del guano. El auge económico de auge económico y de relativa estabilidad política gatillada por la demanda extraordinaria proveniente de Europa en plena revolución agrícola, la bonanza se acabó y de la prosperidad no quedó casi nada. Podría calificarse el periodo 2002 al 2011, el de una década dorada, como el de una prosperidad falaz también. En ambos periodos la prosperidad se originó en eventos exógenos al país. En la era del guano, que puede fecharse entre 1845, el inicio del primer gobierno de Ramón Castilla, y 1866, el fin de la guerra con España. Su descubrimiento como un fertilizante de alta calidad y su extrema facilidad de explotación nos convirtió en el mayor exportador del mundo. El Estado recibió ingentes recursos con los que el auge estaba garantizado. Castilla pasó a la historia en parte por este evento exógeno. Del texto anterior, ¿no? Podemos concluir correctamente que, a ver, que se puede concluir aquí, chicos. ¿Mm? Muy bien, García, muy bien, Deva. Claro, aquí se puede concluir la C, ¿verdad? El Estado tiene una economía dependiente, ¿no? Claro, por eso es que siempre se puede decir el crecimiento económico que podemos vivir está muy relacionado a lo que ocurre en el plano externo, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque somos una economía dependiente a las potencias europeas. Muy bien, por aquí, a ver, nos va a ayudar, a ver quién está por aquí. Jara, Mira, ahí profesor, está, ¿no? Vamos con la 3, Jara, por favor, ayúdanos. A ver. los cambios generados en el Perú, producto de los altos ingresos generados por la venta del guano, se observa en todos los ámbitos de la vida nacional. Marque usted uno de los cambios sociales producidos en dicha época. Ok, muy bien, gracias. A ver, ¿cuál es la respuesta que le dan ustedes a esa pregunta, chicos? A ver. Muy bien, Kevin. La C sería genial que hubiera ocurrido la C, ¿verdad, chicos? No, pues no. La B también hubiera sido genial que hubiera ocurrido eso, ¿verdad?
Muy bien, Jara. Muy bien, Leva. Muy bien, a ver, vamos, vamos, chicos. ¿Qué marcan ahí? Aquí la respuesta es la D, pues, ¿no? Claro, la plutocracia peruana ujú, se vio beneficiada con los contratos comerciales del recurso del guano. No, esa no es la respuesta, chicos. ¿Sabe por qué? Porque se vio beneficiada, sí, con el sistema de las consignaciones, claro, pero con las consignaciones nacionales. Porque recuerden, en el primer gobierno de Castilla habían que consignatarios extranjeros. ¿Acaso en ese tiempo se vio beneficiado una plutocracia peruana? No. Profe, pero y después supongo que sí, ¿no? Sí, pero después cuando hubo consignaciones nacionales sí se vio beneficiado. Pero después se aplicó algo que se llama monopolio del guano. El monopolio, para que me entiendas, fue una medida con la que el Estado dijo, el único que va a vender guano es una casa comercial de origen francesa llamada Dreyfus. Por lo tanto, ahí se vieron afectados ¿quiénes? La plutocracia peruana, porque ellos ya no iban a manejar el comercio del guano. Este término siempre se vio beneficiada, este término siempre hace que no sea la respuesta a esta pregunta. Entonces, si no es la D, y no puede ser ni la B ni la C, que es algo, sería algo excelente que se hubiera ocurrido o que hubiera ocurrido estas dos reformas, la respuesta es la A. Se incrementó obviamente las migraciones. Te dije que en tiempos de Castilla se impulsó la ley de migraciones. No solamente llegaron chinos, ¿ah? También llegaron europeos, pero la mayor oleada migratoria fue la de chinos en tiempos de Castilla. Y en tiempos de Chenique, el siguiente gobierno, y eso lo vamos a ver la siguiente semana, van a llegar principalmente europeos, alemanes, austriacos, ¿no? Al Perú, a la selva sobre todo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Muy bien, cuatro. A ver, cuatro. ¿Quién nos ayuda? A ver, por ahí. Luz Velarde. ¿Sí? A ver, a ver. Determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes enunciados relacionados al periodo denominado prosperidad falaz. 1. Durante el gobierno de Ramón Castilla se estableció el sistema de consignaciones con la casa inglesa HIP. 2. La migración asiática y europea ante la falta de mano de obra y población emprendedora. 3. La guerra contra la Gran Colombia y el convenio de Girón. 4. La promulgación de la Constitución Conservadora de 1839. Muy bien, gracias, Luz. A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Estamos en la pregunta 4. A ver. Muy bien, Cruz. Ya. Bien, bien, bien. Muy bien, Leva. Muy bien. Muy bien, García. Ya. Ujú. A ver, la uno es verdad, ¿verdad? Claro. Muy bien. Eso, el sistema de las consignaciones se estableció con varias casas comerciales, con Gibbs, obviamente, sí, con eso se inicia el sistema. Muy bien. La migración asiática y europea llegaron aquí al Perú por la falta de mano de obra. Claro que sí. En tiempos de Castilla, los que más llegaron fueron asiáticos. En los otros gobiernos llegaron también europeos en gran cantidad. ¿Y eso por qué? Por la falta de mano de obra, sí. Y también llegaron, recuerden, como una población emprendedora. Claro que sí. Porque los chinos cuando salen del sistema de explotación, ¿qué es lo que hacen? Los chinos se quedan aquí en el Perú, no regresan a su país y aquí se vuelven ¿qué? Comerciantes, chicos. Incluso compran un pedazo de espacio en el centro de Lima donde crean la calle Capón. ¿Alguna vez han ido ustedes a la calle Capón?
¿La calle Capón no es una zona comercial? Claro que sí, no es. Entonces se vuelven una clase, una población emprendedora, obviamente que sí. Y los alemanes también en la selva. ¿Saben lo que hacen ellos? Negocio del café, pues. Siembran café y exportan café. Pero la 3 y la 4 son falsas. ¿Por qué? Porque la guerra con la Gran Colombia se había iniciado antes, en tiempo de la mar. Igual el convenio de Girón también fue en la mar. Y la promulgación de la Constitución Conservadora del 39, eso fue hecho durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra, eso fue antes de la prosperidad. Por lo tanto, aquí la respuesta es la A. Muy bien, muy bien. Ujú. Vamos por aquí con la pregunta número 5. A ver, ¿quién nos ayuda por ahí? Toledo. Ya, profesor. A fines del siglo XIX, el Estado peruano impulsó una política de migraciones europea. A partir de una ley explícita, el gobierno se comprometía a pagar los pasajes en vapor de tercera clase a las familias europeas menores de 60 años, costeándoles una semana de alojamiento en Lima y el viaje hasta su lugar de instalación definitiva, donde se le mantenía por 3 meses. Además, se les entregaría hectáreas de terreno, instrumentos de agricultura, semillas y se les exoneraría de impuestos por 5 años. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta política inmigratoria? Muy bien, Toledo. A ver, ¿cuál sería el objetivo de esto, chicos? Lee, a ver, lee el texto y entiende, ahí va a salir la respuesta. Ya, muy bien, Leva. Muy bien, Torre Blanca, excelente. Vamos, vamos, chicos. A ver, a ver. Aquí la respuesta, chicos, en base a lo que nos dan, la respuesta es la D. Nos muestran que el objetivo de esto era facilitar la explotación de la riqueza natural de nuestro país, y sobre todo de aquella riqueza que no había sido explotada. ¿Cuál? La de la selva. Por eso que no solamente se buscó explotar la riqueza, sino también colonizar la selva. Entonces es importante tomar en cuenta eso. No puede ser la B porque sobre todo esta política migratoria de inmigración europea, a diferencia de la asiática, la china, que llegó en tiempo de Castilla, se buscaba sobre todo obtener mano de obra en las haciendas de la costa. la, la migración europea va a tener como objetivo poblar las zonas amazónicas. ¿Ya? Ese va a ser su objetivo. Muy bien, entonces la respuesta es la D. Pregunta 6. Otra pregunta de San Marcos, ¿no? Hace muy poco tiempo, dice, durante el primer gobierno de Ramón Castilla se iniciaron los pagos de la deuda externa e interna. Esto fue posible gracias a los ingresos procedentes. A ver. Muy bien, García, muy bien, Cruz. Claro, ¿no? Aquí la respuesta, muy bien, Leva. Muy bien, muy bien. La respuesta sería la D, ¿no? Gracias a los ingresos del guano de las islas, ¿no? Pregunta sencilla, si se dan cuenta. Muy bien. Vamos con la pregunta 7, donde dice, con la ley de consolidación de la deuda interna, Ramón Castilla buscó transferir fondos del Estado al sector privado para que iniciasen inversiones en otras áreas económicas distintas a la explotación del guano, banca, industria, haciendas, ¿no? Etcétera, y promover la diversificación económica del país. Por ende, podemos decir que el objetivo principal de dicho proyecto fue
Muy bien, García. Muy bien, ¿ah? Y ahora, muy bien. Me estoy dando cuenta que están atinando muy bien en la respuesta ahí. Ya. Muy bien, Eva. Vamos, chicos, vamos. Bien sus respuestas. A ver, aquí no puede ser la D por lo siguiente. No dice impulsar el desarrollo del sector manufacturero tradicional, o sea, impulsar lo mismo de antes, o sea, la producción, por ejemplo, de textiles en talleres hechos a manos. No, no, la idea sobre todo era darle dinero a un grupo para que ellos desarrollen una industria. O sea, promover no artesanos, sino burgueses. La respuesta es la A. Muy bien, Cruz. Claro, la respuesta sería la A. Dotar de capitales, ¿no? A una potencial, o sea, a una posible burguesía nacional. Ya saben que esto fue un fracaso porque no invirtieron en una industria, ¿verdad? Ujú. Lo que buscaban era esto, banca, industria, haciendas, ¿no? Sobre todo la industria, pero no se logró esto. Muy bien. Ahora por aquí en la pregunta 8 nos dice, los llamados debates doctrinarios o debates políticos nacionales se desarrollaron para dar lineamientos acerca del desarrollo político y social del país en diferentes épocas. En el tercer debate político nacional o doctrinario también se le llama, el principal tema de discusión fue, a ver, muy bien García, muy bien Urbino, muy bien, muy bien Cruz. Claro, el derecho de los analfabetos a tener como ejercicio el sufragio, ¿verdad? Ese fue el tema del debate. Claro que sí. Ganó la posición liberal, por lo tanto, no, no se le anula el derecho a los analfabetos al voto. Muy bien. Aquí, ¿quién nos va a ayudar? A ver, ¿quién nos va a ayudar hoy día? Hoy día, ¿quién no ha participado? Nada. ¿Quién no envió nada? Nada, nada, nada. A ver. Ujú. Profe. A ver, ¿quién será? Pues, a ver. ¿Varón o mujer? ¿Mm? No. García, María, participó creo en la última vez, dice leer. Aliaga, Matías. Vamos, Aliaga. Ayúdanos, por favor, con esto. Castilla juramentó el cargo de presidente constitucional el 20 de abril de 1845 ante el Congreso de la República para un mandato de 6 años, de acuerdo con la Carta Magna de 1839. Gobernó hasta 1851, siendo el primer presidente peruano que completó su mandato. Su gobierno fue moderado y progresista. Realizó una política de concordia, derogando los decretos de expatriación expedidos contra los vencidos de la Confederación. Incluso en 1847 les restituyó sus derechos, habiendo omitido desde el principio también perseguir a los partidarios del régimen de Vivanco. Empleó fuera de esto en los puertos de la administración a hombres competentes. Del texto anterior se concluye correctamente que Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. A ver qué concluimos ahí.
Ya, muy bien, García. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué podemos concluir de todo lo que se dio durante el tiempo de Castilla? En la A dice, gobierno hubo mucha inestabilidad política. No, no nos habla de eso. Más bien nos habla, ¿no? De que colocó a gente competente en la administración, eh, también recuerden que restituye los derechos, ¿no? A aquellas personas que había perseguido inicialmente el régimen anterior de Vivanco. No, no es la A, ¿no? Desterró al caudillo Vivanco durante su gobierno, más bien eso fue antes de asumir el gobierno, ¿verdad? La B no puede ser por eso. La C, realizó un gobierno constitucional, o la D, tuvo un gobierno autoritario. ¿Qué dices tú? Hubiera sido autoritario si de repente hubiera impuesto personas, sus amigos, por ejemplo, en el poder, ¿no? Si hubiera perseguido o reprimido a la población, más bien habla que restituye los derechos, coloca gente competente en los puestos de administración, incluso llega al gobierno reconocido por el Congreso, ¿verdad? Eh, entonces podemos decir que si su gobierno tiene eh, una duración de 6 años, incluso termina su gobierno, su mandato, es porque hubo estabilidad, porque obviamente su gobierno tuvo un marco constitucional, ¿no? Eso es lo que significa. Aquí la respuesta es la C. La pregunta 10, ¿qué obras se impulsaron durante el primer gobierno de Castilla? A ver, ¿qué marcamos aquí? Chicos, facilito. Muy bien, Astudillo. Ya. Muy bien, Urbino. Muy bien, Flores. Muy bien, García. Ya. A ver, déjame decirte que las tres son acciones que tomó Castilla en el gobierno. Pero cuidado, porque mira lo que dice, su primer gobierno va del 45 hasta el 51 y solo dura su primer gobierno hasta el 51, es imposible que haya promulgado la Constitución de 1860. ¿Sí? Claro, eso lo hizo, pero en su segundo gobierno, en su segundo gobierno. Por lo tanto, la respuesta no es la A, sino la respuesta es la B. Muy bien, felicitar a la mayoría, ¿no? Que ha enviado muy bien su respuesta en eso. Muy bien, chicos. Entonces, así concluimos, ¿no? Nuestra clase del día de hoy. Eh, bueno, ¿no? Siempre deseando que se encuentren bien de salud sobre todo y reiterándoles que se cuiden. Bueno, nos vemos entonces en otra próxima clase la siguiente semana. Cuídense bastante y estudien, muchachos. No se olviden hacer su domiciliaria, por favor. 2:30 se activa. Cuídense. Chao. Y por Profesor. favor, Jara, creo que estás con la camiseta crema. Cámbiate esa camiseta, por favor, ¿ya? Ah, Muy pues, bien. profe, claro, claro. Acá está, acá está. Desacuerdo ya. Muy Saludos para bien, su muy bien. hermano. No, no te elimino de la sala. Bueno, nos vemos, chicos, cuídense. Hasta luego. Ya, Hasta profe, luego, Jesús. cuídese. Nos vemos. Un abrazo. Chao, Farfán. Nos vemos.